Buenos días, yo soy Osvaldo Contreras y ahorita vamos a hablar un poquito del siguiente tema. Había una pregunta y nos decían que si podemos compartir el video del ingeniero Víctor Simón. Claro que sí, se va a compartir mediante la página del Senapred, ahí lo pueden encontrar. Ok, bueno, yo les voy a hablar un poquito de los tipos de sistemas estructurales y las vulnerabilidades que existen en las edificaciones. Yo formo parte de la Subdirección de Riesgos Estructurales, soy investigador en infraestructura para la prevención de desastres. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a ir tratando a lo largo de esta pequeña hora de impartición del curso? Bueno, vamos a hablar de lo que son sistemas estructurales, los elementos estructurales, los materiales que los conforman, las características del movimiento ante un sismo, las fuerzas actuantes sobre la estructura, aspectos generales que generan vulnerabilidad, algunas conclusiones y las recomendaciones que podemos dar nosotros. Bueno, ¿por qué surge la necesidad de revisar? Es muy sencillo. Surge de dos aspectos muy importantes. La primera es después de un evento. ¿Por qué? Porque hay que conocer cómo se encuentra o cuáles son las características que dejaron o que presentan los daños después de un sismo. Bueno, ¿y qué es lo que vamos a obtener de esto? Es muy sencillo. Lo más importante que vamos a obtener son los daños estructurales. ¿Por qué? Por lo mismo, porque esto se genera después de un evento. Ahora, ¿cuáles son los datos que vamos a ir obteniendo mediante el proceso de evaluación? Bueno, son datos generales, como lo dice ahí la imagen, el uso, el número de pisos, la ubicación, el tipo de sistema estructural, las dimensiones, por mencionar algunos. Todos estos los vamos a ir viendo más a detalle a lo largo de la presentación. El siguiente paso o la siguiente necesidad es para conocer el estado actual. ¿Esto por qué? Es muy sencillo, para saber cómo se encuentra nuestra estructura. Y dentro de los datos que vamos a recabar, si lo hacemos, digamos, previo a un sismo o si queremos hacerlo después de terminar el curso o mañana, son los mismos datos generales que vamos a obtener. Ahora, en la primera necesidad se genera una evaluación de seguridad estructural y en la segunda es una evaluación de susceptibilidad de daño para ver o para saber cómo está la estructura. ¿Y esto con qué motivo o con qué surge? Bueno, pues muy sencillo, para darle una semaforización, como ya se los habían explicado anteriormente. Esto es el motivo de que, bueno, es muy sencillo, para saber o para determinar si es que nuestra edificación, nuestro inmueble requiere una segunda o una tercera evaluación. Ahora, como ya les dijeron anteriormente, ¿cómo podemos hacer esto? Bueno, existen dos manuales, uno publicado en el 1995 a través del doctor Mario Rodríguez, investigador del Instituto de Ingeniería del UNAM, que se llama Evaluación Postsísmica y Seguridad Estructural de las Edificaciones, y en el 98, en colaboración con la Ciudad de México y la Ciudad Mexicana de Ingeniería Sísmica, publican un manual muy similar en colaboración con el doctor Mario Rodríguez, que es Manual de Evaluación Postsísmica de la Seguridad Estructural. Si no estoy mal, estos manuales se los enviaron a través de el correo de contacto. Ahora, aquí en el Senapred, en el 2001 salió la segunda impresión, y esto lo pueden encontrar en la página, una norma de evaluación de nivel de daño por sismo de estructuras y una guía técnica de rehabilitación. Estos son manuales traducidos del japonés de la asociación JICA. Bueno, ahora, como resultado de la semaforización que nosotros le vamos a ir dando a través de o después de la evaluación, tenemos los tres colores principales. Como lo dice ahí, el verde pues, es habitable, el amarillo es un inmueble que está en duda y el rojo como tal pues es un inmueble inseguro.
Ahora, cabe mencionar que lo que vamos a ir aprendiendo aquí y lo que vamos a llenar nosotros son comentarios y opiniones técnicas que podemos dar, mas no forman parte o no contribuyen a un dictamen estructural. Esto que se menciona aquí, y como se los dijeron, es una guía en la cual ustedes van a entregar a un especialista, el cual él va a tomar la decisión de decir, ok, esto requiere una segunda inspección, esto requiere una tercera inspección, ok, y necesita de un dictamen estructural. Ahora, ¿cuáles son los sistemas estructurales? Bueno, los sistemas estructurales, como lo dicen ahí, es un conjunto de elementos, llámese columnas, llámese vigas, llámese losas, que transmiten la carga del edificio hasta los apoyos. Como lo podemos ver aquí, tenemos la carga, esta se distribuye a través del sistema de techos, el cual pasa al sistema de soporte vertical, y a su vez pasa lo que es el sistema de cimentación, y el último hace la distribución de esfuerzos por el suelo. Aquí tenemos otro ejemplo y otro ejemplo. Bueno, dentro de los sistemas estructurales se pueden identificar tres elementos importantes, lo que es el sistema de cimentación, los elementos verticales o de soporte, que son los elementos de mayor importancia, y ahorita vamos a ir viendo por qué, y los elementos que forman los sistemas de piso y o techo. Como lo pueden ver ahí, lo tenemos identificado en tres colores. Perdón. Ahora, ¿cómo vamos a ir llenando todo esto? Bueno, como les dijeron, nosotros tenemos un formato de captura de datos de evaluación estructural. Es un formato breve, es un formato simplificado que está detallado en cuatro etapas, lo que es la información general, el sistema estructural, la evaluación de daños y el croquis del inmueble. En la información general hay que colocar, eso es muy importante porque hay que colocar coordenadas, hay que ubicar direcciones, códigos postales. ¿Esto con qué motivo? Bueno, es muy sencillo. Como les dijeron, o como lo vamos a ir viendo, hay que saber dónde está ubicado nuestro inmueble. ¿Esto con qué motivo? Bueno, para ir viendo dentro del proceso qué es más recomendable. También hay que identificar el uso que se le da al inmueble, llámese vivienda, llámese hospital, llámese escuela, por mencionar algunos. Los años, bueno, el año de construcción del inmueble, si ha tenido alguna reparación, el año también, si ese inmueble ha sufrido algún daño, en qué año, la topografía del terreno, ya también se las explicaron. Ahora, nosotros nos vamos a enfocar más en lo que es el sistema estructural y en las vulnerabilidades, así como en la evaluación de daños. Ahora, el sistema estructural. Bueno, ¿esto en qué consiste? Son las características que conforman el soporte vertical, llámese marcos, llámese muros, que se identifican en ambas direcciones. Son los tipos de materiales, el sistema de techo o el sistema de piso, el tipo de cimentación, así como las vulnerabilidades que se encuentran en planta de elevación. Bueno, aquí hay que conocer o hay que identificar cuáles son los sistemas estructurales. Como pueden ver ahí, pues tenemos lo que son los marcos de acero, los marcos de concreto, si son muros de carga, si son son marcos y muros de diafragma, qué tipo de mampostería estamos usando, el sistema de techo, el sistema de piso, la cimentación. Aquí voy a hacer un hincapié, porque en muchas ocasiones, cuando vamos a hacer la evaluación, resulta que no podemos ver qué tipo de cimentación tiene. Y cuando llegamos ahí, a veces no siempre quien nos atiende es el dueño del inmueble. Entonces,
resulta que el que está encargado pues, no conoce qué tipo de cimentación tiene o no se llegan a contar con planos en ese momento. Y pues es muy sencillo, hay que colocarle en no se sabe. Los datos geométricos, ¿esto con qué motivo? Pues también como ya los explicaron es para hacer una evaluación rápida de lo mismo. Las secciones, qué tipo de secciones tienen, si son cuadradas, circulares, son de concreto, son de acero, las dimensiones, por decir, ahorita las vamos a ir identificando más adelante. Ahora, la estructura principal, hay que hablar del sistema de edificación a base de marcos y columnas, y así como vigas. Del lado izquierdo podemos ver, no sé si alcancen a ver en sus monitores, se ve un poco opaca la imagen, si no estoy mal, pero lo que encontramos es una edificación o un inmueble a base de marcos de acero en ambas direcciones. Como lo pueden ver, no sé si alcanza a ver con el cursor o el puntor que tengo, en un sentido y en el otro sentido. En la imagen de la derecha lo que podemos encontrar son columnas y losa plana. Esto ya no es muy utilizado. Después del sismo del 85, la mayor parte de los edificios fallaron bajo algo que se llama penetración, que fue el que es cuando la columna penetra sobre la losa. Ahora, vamos a ver los tipos de muros, si son muros con refuerzo interior, muros de concreto. Ahora, el sistema de piso o el sistema de techo. Tenemos 4 principales sistemas. El lado superior derecho tenemos lo que es la losa maciza perimetralmente apoyada. Esto que significa que es sobre las columnas se apoya una viga o una trave y por encima de ella se coloca el sistema de techo. La esquina inferior izquierda tenemos la losa reticular perimetralmente apoyada. Es el mismo sistema, no más que se usan casetones que le dan ese sistema de hoyos aparentemente que se ven ahí. Tenemos la losa plana, es como la que vimos anteriormente, y una losa plana reticular que es el mismo sistema, no más que con casetones. Ahora, aquí tenemos un ejemplo. Esto comúnmente lo vamos a encontrar casi siempre en los estacionamientos, que es una losa plana reticular. Sistemas de techo ligero, como lo pueden ver ahí, son vigas de madera con aparentemente teja. Ahora sí, marcos de concreto, se alcanza a ver. Tenemos los marcos de concreto. El marco está formado por 2 columnas, ya sea una viga que las une o una trave, en ambas direcciones. Aquí lo podemos apreciar en ambas direcciones de diferentes secciones. También aquí, marcos de concreto de prefabricados. Aquí podemos apreciar, tenemos las columnas, las traves, y en la conexión todavía no se ha, aparentemente no se ha colado, pero ahí están en ambas direcciones también. Marcos de acero. Bueno, aquí vemos lo que es el acero vertical, el acero horizontal, tanto en una como en otras direcciones. Y lo que se llaman como marcos compuestos, que es un alma de acero reforzada con acero de refuerzo y a su vez está desahogada sobre concreto. Aquí tenemos el claro ejemplo, tenemos lo que es el alma de acero de un perfil aparentemente I, está reforzada con lo que es varilla, tiene su acero longitudinal, su acero vertical,
Y del lado derecho podemos ver también lo que es ya como tal el castillo o la columna ahogada. Adicionalmente a eso tenemos elementos que rigizan nuestra estructura, lo que nosotros conocemos como contraventeos. Estos pueden tener diferentes formas o diferentes figuras. Aquí la que podemos apreciar es una K invertida. Posiblemente también podrían ser diagonales o en forma de X. Estos nos ayudan a rigidizar y a reducir el desplazamiento de las mismas estructuras. Ahora, los tipos de muro. Tenemos 4 tipos principales. En la esquina superior izquierda tenemos lo que son muros de concreto. Esto es como si coláramos una columna completa. En la esquina superior derecha tenemos lo que son muros de mampostería confinada. ¿A qué se le llama la mampostería confinada? Bueno, según el reglamento de construcción, la mampostería confinada es aquella en la que aberturas mayores al 20% existe un elemento confinante. ¿A qué me refiero con esto? A que existe ya sea un castillo y una trave que van a hacer que nuestra abertura quede confinada. A eso es a lo que se llama mampostería confinada. Bien, tenemos también lo que son muros de mampostería con refuerzo interior en la esquina inferior izquierda. Esta, a diferencia de la mampostería confinada, se diferencia porque la mampostería con refuerzo interior tiene las varillas como tal, van por dentro de los muros, formando algo que se llaman como castillos ahogados. Es la diferencia. Y en la esquina inferior derecha tenemos lo que son muros de diafragma. ¿Qué diferencia hay entre los muros de diafragma y una mampostería confinada? Bueno, es que primero se realiza lo que es el marco y posteriormente se realiza lo que es el muro, dejando una separación entre el marco y el muro. Ahora, vamos a hablar un poquito de lo que son las fuerzas que afectan a las edificaciones. Bueno, como ya lo vieron en el video en un inicio, después de un sismo se genera un movimiento. Ese movimiento lo vamos a conocer como una aceleración. Ahora, me dicen que lo que mueve a un inmueble es una fuerza. Ok, esa fuerza, o cómo se genera? Bueno, es muy sencillo. Esa fuerza se genera por esta simple fórmula. Me dice que fuerza es igual a masa por la aceleración. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, la masa es la que tenemos en el inmueble, ya sea en el nivel 1, en el nivel 2, nivel 3, por mencionar alguno. Y la aceleración es el movimiento producido por la liberación de energía. Y como un péndulo, como lo pueden ver en la imagen de la derecha, tenemos aparentemente los resortes y tenemos la masa. La aceleración pega sobre la masa generando una fuerza que va a generar un desplazamiento horizontal, tanto en un sentido como en el otro sentido. Eso lo conocemos nosotros como un periodo. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, después de que se genera un evento, se generan los acelerogramas. Tenemos acelerogramas cuando el terreno o con periodos iguales a 0, o por un ejemplo con periodos iguales a 1.4 segundos. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, es el tiempo que tarda una onda. Con estos acelerogramas, ya ahorita se hace mediante software, se generan lo que son espectros de respuesta. Y con espectros de respuesta, con un nido de espectros de respuesta, se van a generar lo que son espectros de diseño. Estos espectros de diseño son los que nosotros vamos a encontrar en el reglamento. Si ustedes pueden ver aquí en las gráficas, tenemos de diferentes colores varios espectros. Estos espectros corresponden a las diferentes zonas en las que nos encontramos
al menos aquí en la Ciudad de México, como lo pueden ver en la tabla que se encuentra en la esquina superior izquierda, que tenemos 3 zonas, la zona 1, la zona 2, la zona 3, pero la zona 3 se divide en 4 subzonas, que es la zona A, la B, la C y la D. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, es más que nada la meseta que se genera en ellas. Ahora, ¿cómo se generan estos espectros de diseño? Como ustedes pueden ver en esta imagen, si nos regresamos tantito, tenemos un espectro de respuesta que sube a un punto. Ahora, si esto lo anidamos con múltiples espectros de respuesta, se van a ver, perdón, no puse aquí la presentación, pero se van a ver muchas rayitas en formas de piquitos. Y con esos es como se va a generar esta meseta, mediante la misma fórmula entre la segunda ley de Newton, que nos dice que fuerza igual a masa por la aceleración, donde el peso de la estructura entre la gravedad por la aceleración es igual a la aceleración por entre la gravedad por el peso, reduciendo eso a que el coeficiente sísmico que tenemos va a ser C. ¿Esto qué nos va a determinar? Bueno, esto sale de la meseta que se genera después de la obtención de un nido de espectro de respuesta. Luego, T inicia, TA y TB es el periodo, el tiempo que tarda en producirse el movimiento. Y al final tenemos lo que es la formulita, que es fuerza es igual al coeficiente sísmico por el peso. La de hasta abajo ya. Esa. Tenemos esa que es, y esta nos va a determinar a nosotros, nos va a determinar cuál es la fuerza que va a actuar sobre la estructura. Y ahorita vamos a ver en qué va a influir esto. Bueno. Ahora, ¿cuáles son las fuerzas que se aplican en las edificaciones? Bueno, la fuerza producida por el sismo ya sabemos cómo se produce. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer que la estructura oponga resistencia o qué es lo que va a hacer que nuestra estructura no se caiga? Bueno, como ustedes pueden ver ahí la formulita que está en la parte superior que dice resistencia debe ser mayor o igual a las fuerzas actuantes. Las fuerzas actuantes van a ser las fuerzas producidas o inducidas por el sismo. Las fuerzas resistentes van a ser con las que nosotros vamos a diseñar nuestra estructura. Y ahora, ¿cómo vamos a ver eso? Bueno, si vemos aquí en el ejemplo, la fuerza actuante que se produce sobre el techo mediante áreas tributarias se van a distribuir a los muros. Y los muros que vemos, o el muro que alcanzamos a ver ahí, es un muro lateral, ese va a ser el que soporta la fuerza sísmica, pero a su vez ese va a ser el que transmite la carga a la cimentación para que la cimentación libere energía a través del suelo. Ahora, vamos a ver esto en planta. Bueno, así lo vamos a ver. Ignoremos las fórmulas del lado derecho, enfoquémonos nada más en el recuadro, en la imagen y en la formulita. Si ustedes ven, tenemos la misma fórmula que fuerza es igual al coeficiente sísmico por el peso. Esto es la fuerza inducida lateralmente. Ahora, ¿quiénes van a poner resistencia? Si vemos de color naranja o de color rojo, son los muros verticales, que son los que van a poner una resistencia. Si la resistencia es menor a la fuerza producida, pues vamos a presentar daños o posiblemente hasta un colapso en ese inmueble. Pero si la fuerza como tal es mayor o igual a la fuerza producida por el sismo, pues nuestro inmueble va a quedar con daños menores. Acordémonos que la fuerza producida por un sismo es una fuerza cortante. ¿A qué me refiero?
hagan de cuenta que es como si tuvieran un árbol y ustedes le empiezan a pegar con un machete o con una motosierra. Bueno, si ese árbol opone resistencia, pues, aparentemente pues, no lo van a poder cizallar o no lo van a poder cortar. Pero si el árbol no pone resistencia, ese árbol lo van a tirar muy fácilmente. Es el mismo principio para lo que aplican a nuestras edificaciones. Ahora, aquí vemos un modelo matemático del lado derecho de cómo se comporta una estructura. Aquí si ustedes ven, ¿me puedes reproducir de nuevo el primer video? Aquí si ustedes aprecian o alcanzan a ver, aparentemente esta estructura se mueve como quiere, ¿no? ¿Y esto por qué se debe? Bueno, esto lo vamos a ir viendo más adelante. Me reproduce el segundo. Este es un modelo a escala real del comportamiento de lo que es el adobe sobre una mesa vibratoria en Japón. Ahorita vamos a ir a ver, más adelante vamos a ver por qué se comporta de esa manera. Ok, una disculpa, no se alcanza a reproducir el video, pero era un ejemplo de una estructura como tal, a escala real, de concreto sobre una mesa vibradora, sobre la cual aplico el mismo principio que ya les dije. Cuando el sismo es mayor, cuando la fuerza acortante producida por el sismo es mayor a la fuerza resistente generada, ya llámese por muros, llámese por columnas, pues va a pasar lo que pasó en ese video, pero bueno, ahorita vamos a ir viendo más ejemplos. Okay. Bueno, ahorita vamos a ver ya como tal qué son las vulnerabilidades que presentan o las vulnerabilidades que pueden presentar los inmuebles a la hora de una inspección. Bueno, tenemos que son planta baja, doble altura, los muros no llegan a la cimentación. Aquí cuando me refiero a que los muros no llegan a la cimentación, son muros a cortante, la planta baja flexible y la columna corta. Bueno, estos son irregularidades en elevación. Ahora, irregularidades en planta son asimetría en los muros. Esto ya lo vieron en algunas imágenes en la presentación pasada, donde ponían los cubos de elevador ya sea en una zona al fondo, donde si estabas en esquina, que tenía más rigidez, las grandes aperturas también, y la irregularidad en la geometría del inmueble. Ahora vamos a enfocar un poquito en lo que son las vulnerabilidades en elevación. La primera vulnerabilidad es planta baja doble altura. Esto lo podemos ver en la imagen, en esta imagen donde está el cursor. Esto lo vamos a encontrar comúnmente en hoteles, donde tenemos que entras y está el lobby, tiene una segunda altura. ¿Y esto por qué se da? Bueno, esto en muchas ocasiones se presenta más que nada por estética o por diseño arquitectónico. Pero si esto no se calcula de manera correcta, puede producir un colapso, puede producir que la cortante basal generada por el sismo sea mayor que la resistencia obtenida ya sea por estos muros o por estas columnas, y se va a producir un cizallamiento que va a generar que nuestra estructura colapse o en su caso quede inhabitable. Ahora, cuando los muros no llegan a la cimentación, como lo pueden ver en la imagen del medio, tenemos que son muros a cortante y resulta que al final dejan el espacio ahí ¿para qué? Bueno, pues muy sencillo. Llámese que dejan ahí para tiendas departamentales o en su caso para accesorios o simplemente atractivo. Esto lo que se genera es que generan cambios de rigidez y al generar cambios de rigidez generas que tu estructura se mueva diferente. Como lo vimos en diapositivas pasadas, la fuerza producida por el sismo es diferente en cada entrepiso, nunca va a ser igual
la fuerza producida entre este piso y este, al final, todas estas fuerzas van a actuar, van a generar cambios de rigideces, lo cual van a producir que esta parte de aquí, donde se está marcando, sea endeble. Ahora, vámonos a la planta baja flexible. Esto lo vamos a encontrar muy comúnmente en unidades habitacionales o en unidades donde ya no tenemos espacio, en edificios altos. ¿Cómo lo vamos a identificar? Bueno, vamos a ver que por lo regular casi siempre en la parte de abajo lo dejan para estacionamientos y bueno, ¿y esto por qué? Bueno, es muy sencillo. Tiene el mismo principio que en muros a corte. Tú generas cambios de rigideces en la parte superior, en la parte inferior, llegas con una cortante basal producida por el sismo. Si estas columnas o estos, por error son columnas en este sentido, o estos muros no están suficientemente bien diseñados, pues van a producir un colapso automático. Ahora, vámonos a la última parte, que es columna corta. ¿Esto a qué se debe? Bueno, es muy sencillo. Cuando se diseña el inmueble, vamos a poner de ejemplo este pequeño marco, un marco doble. Cuando se diseña este marco, resulta que tú diseñas esta columna y esta columna para que cuando pegue la fuerza sísmica o se genere el movimiento, las columnas se muevan libremente, tanto en un sentido como en el otro sentido. Esto se diseña sin restricción, pero ¿qué pasa cuando tú generas una restricción y le pones unos muritos? Bueno, pues resulta que al generarle tú una restricción, haces que tu columna pues ya no se desplace toda en un solo sentido, sino la columna que te queda libre es lo que se va a desplazar. Pero ¿qué desplazamiento va a tener esa pequeña columna que queda libre? Pues va a tener el desplazamiento total de la columna. Entonces, al tener esta parte rígida, pues esta pequeña columna no va a soportar el desplazamiento total producido por toda la columna, generando grietas acortante, como lo pueden ver en la columna en medio, o como pueden ver en la columna del lado derecho, que tú generas un desplazamiento hacia el lado izquierdo, un desplazamiento en ese sentido. ¿Qué pasa? Al estar aquí rigidizada o en su caso confinada, tú generas aquí una falla, tú generas aquí fallas. Y así es como se producen las grietas acortantes en este sistema. Y esto lo vamos a encontrar comúnmente en las escuelas. ¿Qué es lo que se recomienda en estas ocasiones? Bueno, es muy sencillo. Que aquí en las uniones entre las columnas y los muros estos, o los pequeños pretiles que se le ponen, dejar una apertura que sea endeble para que al momento de que exista el desplazamiento, esto se pueda, digamos que romper o desechar y la columna pueda desplazarse completamente y evitar este tipo de daño. Ahora, vamos a hablar un poquito de lo que es la regularidad en planta. Bueno, la simetría por muros. ¿Esto a qué nos referimos? Si recuerdan la presentación pasada, recordarán que vieron 4 imágenes donde venía cubos en el centro, cubos en una esquina, o que en su caso tenían muros en un sentido. Bueno, a eso es a lo que nos referimos con la simetría entre los muros, entre los cubos, porque al tú generar esas asimetrías,
lo que haces es que el centro de gravedad no coincida con el centro de masas. ¿Y eso qué produce? Muy sencillo. Produce algo que se llama torsión. Esta torsión lo que va a producir es un cizallamiento o rotación en la parte baja. Ahora, si nos vamos a lo que son grandes aperturas en entradas y salientes, ¿a qué nos referimos? Nos dice el reglamento que cuando son aperturas mayores o aperturas o entrantes mayores al 20% del total de la construcción, se genera una irregularidad. ¿Por qué? Por lo mismo de que tu centro de gravedad no coincide con tu centro de masas y tiene el mismo efecto. Ahora, la geometría en la irregularidad en planta. Aquí tenemos 4 ejemplos muy claros. Tenemos una T o una X, como lo quieran ver, una I o una H, una T mayúscula, una L. Aquí, ¿por qué se genera una irregularidad? Es muy sencillo. Cuando tú generas o presentas la fuerza basal producida por el sismo, lo que va a hacer es que digamos que estos salientes, estos pequeños salientes que tiene este ejemplo, se comportan de manera diferente a este mismo cuerpo. ¿Y esto qué genera? Bueno, esto puede generar fallas en las conexiones. Aquí, ¿qué se recomienda? Pues muy sencillo. Que se generen, que este tipo de estructuras se genere por separado. ¿A qué me refiero? A que generes un cuerpo ya sea de este sentido o un cuerpo en este sentido y que estos cuerpos chiquitos generen otro cuerpo y tú los unas con lo que nosotros conocemos como juntas frías. ¿Esto para qué? Para evitar que los comportamientos te generen un daño en tu estructura. Lo mismo pasa en este sentido, lo mismo pasa en esto y lo mismo pasaría en esto. Es muy sencillo. Si tú generas estructuras independientes y las unes con juntas frías, vas a generar un comportamiento en las estructuras mayor o mejor al comportamiento que si tú las tienes de esta manera. Ahora, bueno, nos vamos a la siguiente. Ahora, irregular en elevación. Aquí lo podemos ver claramente. Esto fue en Chile en el 2010. Tenemos 2 ejemplos muy claros. Del lado izquierdo tenemos un inmueble aparentemente regular en elevación. ¿A qué me refiero con esto? A que no tiene tantos cambios digamos que cambios. Por ejemplo, tenemos uno y aparentemente ya no tenemos otro. Esto lo es el cubo de elevador. Y si ustedes ven este inmueble que es aparentemente más regular que que tiene cambios de dimensiones. Desde aquí podemos ver el primer cambio de dimensión, el segundo cambio de dimensión, el tercer cambio de dimensión, el cuarto cambio de dimensión. ¿Y esto por qué se produce? Bueno, es muy sencillo. Al tú generar cambios de dimensiones o cambios cambios abruptos de esta forma, lo que vas a producir es que las rigideces de tu estructura se vayan modificando. Y esto, como ya lo vimos, puede ser fatal. ¿Por qué? Porque hay que diseñar estas partes. Ahora, si nos vamos a la siguiente, ahora vamos a ver características de daño. ¿Cuáles son las características de daño más comunes después de un evento? Bueno, si ustedes ven en la esquina superior izquierda, tenemos cortantes en traves. ¿Cómo son las grietas a cortante? Como ya les explicaron, son grietas que se generan diagonales o formando ángulos de 45 grados, como se alcanza a ver ahí. Estas, ¿cómo se producen? Bueno,
se genera el movimiento y lo que va a hacer aquí es que estas grietas se van a empezar a producir después de que nuestro acero de refuerzo longitudinal fluya. Entonces es cuando se generan este tipo de grietas. Ahora, cortantes en columnas, que es la imagen superior derecha, aquí las podemos ver. Y aquí aparentemente se aprecian a ver, pero también las podemos considerar como columna corta, porque si se fijan, tienes la columna que sube verticalmente y luego le metes aquí unos pequeños pretiles o muros para generar los espacios de aberturas de las ventanas. Generas una rigidez en esta sección que es diferente a la de esta sección, generando este tipo de fallas. Ahora, si nos vamos a la cortante en columnas, tal vez no se alcanza a apreciar en la imagen inferior derecha, pero en la parte de abajo tenemos lo que es el cizallamiento de las columnas. Esto producto de esto mismo. Y en la última imagen inferior izquierda tenemos la adherencia en las columnas. Ustedes alcanzan a ver, ahí se alcanza a ver el acero de refuerzo vertical. ¿Y esto por qué se debe? Bueno, esto se debe por diferentes factores, ya sea por la falta de mantenimiento, en su caso también se puede producir porque el acero vertical o el acero que usaron de refuerzo era un acero que no estaba limpio, ya estaba corroído. El exceso de agua también puede producir eso. La sal también contribuye mucho a este tipo de fallas. Este tipo de fallas es muy común en zonas húmedas, que alcanzan a ver un desconchamiento de lo que es el concreto, pero este tipo de fallas no representa un gran daño como lo son las fallas a cortante, ya sea en traves, en columnas. Ahora, otro tipo de fallas que podemos encontrar son las fallas en las conexiones viga-columna. Si ustedes ven en la imagen, tenemos lo que es la columna aparentemente entera. Lo que falló fue esto, la conexión. Si ustedes ven la trave, las dos traves y la otra columna, aparentemente yo diría que está bien. Lo único que falló fue esta sección, digamos. Antes, en los antiguos reglamentos, no era común diseñar este tipo de conexiones. Ahorita ya genera un diseño, o se genera un diseño para que no se produzca este tipo de fallas. Y así como ven en esta imagen, pues esta ya es pérdida total, ya no hay reparación en este caso. Ahora, vamos a hablar de lo que es un ejemplo de lo que es planta baja débil. Bueno, si ustedes ven en la imagen, pues aparentemente se ve bastante bonita, ¿no? Se ve que el último nivel, el primer nivel con el segundo, tercero y cuarto nivel se ven bastante bien. Tienen las mismas, aparentemente tienen la misma rigidez, pero si nos vamos a la planta baja, ¿qué vemos? Bueno, vemos que ya hay cambios de rigidez. ¿Por qué? Ustedes ven aquí, parece que este muro es completo. Este muro acortante aparentemente es completo. Pero ¿qué pasa? Llegamos y ya no encontramos muro. Encontramos una pequeña columnita, pequeño castillito en esa ahí. Y nos vamos del otro lado también. Baja completamente, la planta baja y ¡pum! No se encuentra nada. ¿Qué pasa con esto? Bueno,
un cambio de rigidez. ¿Y esto por qué lo hacen? Bueno, tal vez para ganar espacio, tal vez para poder meter los coches, como les dije. Esto lo vamos a encontrar mucho en las ciudades. ¿Por qué? Porque ya no tenemos espacio para estacionamiento. Pero si vemos en la siguiente imagen, ¿qué vemos? Bueno, vemos el nivel 2, el nivel 3 y el nivel 4. Bastante bien, bastante sanos. Casi no presentaron daños, pero si vemos el nivel 1, ¿cómo se ve? Se ve bastante malo. ¿Y esto por qué se debe? Bueno, como ya les dije, los cambios de rigidez producen este tipo de fallas. Y aquí también hay que tener muy en cuenta, muy claro, si decidir evacuar o no, porque esto fue del 17. Cabe mencionar que en este inmueble una persona intentaba evacuar y perdió la vida después de que pasó esto. Hay que estar muy atentos en este tipo de sistemas. También para nosotros que vamos a ir a hacer las evaluaciones, hay que tenerlo muy, muy en claro si arriesgarnos a acceder a este tipo de inmuebles o no. Ahora, vamos a hablar de choque entre edificios. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, resulta que por zonas tenemos un límite de altura por edificios. Antes no se usaba tanto, ahorita ya está muy reglamentado, pero si vemos del lado derecho, tenemos un inmueble bastante alto, en la parte en medio, el inmueble central, en la parte central, y en el lado izquierdo se alcanza a ver un pequeño inmueble chico. Bueno, aparentemente, si ustedes ven, quien presentó el mayor daño fue el inmueble del medio, pero no fue producido por el inmueble alto, sino por el inmueble bajo. Si nos vamos a la siguiente, vamos a ver por qué. Bueno, aparentemente el sistema de techo pega casi a la mitad de una de las columnas o del sistema de muros, produciendo esto, cizallamientos o cortantes en todo ese sistema o en todo ese nivel, y esto pues, es pérdida total. Hay que tener muy en cuenta ahorita la separación que se le va a dar al inmueble. Reglamentariamente nos dice que son 5 centímetros, que debe tener inmueble entre inmueble, más dependiendo de la zona en la que nos encontremos, ya sea el 0.1, 0.2 o 0.3%, si no estoy mal, por la altura del inmueble. ¿Y esto con qué motivo? Bueno, acordémonos que cuando viene el sismo o cuando viene la fuerza sísmica, el inmueble se va a generar, se va a mover, va a tener un periodo. Ese periodo va a generar un desplazamiento. Ese desplazamiento se va a cubrir con esa separación que nosotros le estamos dando. Y con eso vamos a evitar esto, el choque entre inmuebles vecinos. Ahora, los daños en columna corta. Aquí lo que podemos ver, esta es una universidad, si no estoy mal, creo que es de Japón. Esto se produjo después de un sismo. Ustedes pueden ver lo que yo les expliqué. Rigidizamos en la parte inferior las columnas, generando que el desplazamiento de la columna no sea el total de diseño, sino nada más sea en esta sección producido el desplazamiento total, generando este tipo de daños, como lo pueden ver en la imagen de la derecha. Ahora, vámonos al colapso de una casa. Esto es en Mexicali. Ustedes alcanzan a ver
se ve una imagen de un nivel medio alto, una imagen que aparentemente tiene diseño, tiene ingeniería metida. Si a mí me lo preguntan, pues yo ya que fue diseñada esa casa. Pero si nos vamos acercando, ¿qué es lo que podemos ver? No sé si alcanzan a ver a la derecha donde está la rueda, ahí debería de existir una columna. Pero si vamos viendo más a detalle, vamos viendo pedazos de que aparentemente es bloco. Ahora, si ustedes me dicen que ahí había una columna, ¿por qué tenemos este tipo de sistema? Bueno, tal vez así constó el diseño, ¿no? No nos consta. Ahora, si ustedes se fijan, tenemos el mismo sistema en la imagen de la derecha. ¿En qué consiste? Bueno, parece que son castillos ahogados, pero si ustedes alcanzan a ver la separación entre estribos, es bastante alta. Si tal vez aquí la separación de estribos hubiera sido más cerrada, no se hubiera producido esto. Esto fue una falla por cortante. ¿Y esto se debe a qué? Bueno, a que la separación de estribos es bastante alta. Ahora, si ustedes ven esta imagen, dice falta de refuerzos en muros. ¿Pero por qué falta de refuerzos en muros? Si ustedes ven el segundo nivel de la casa, se ve bastante bien. Si lo comparan con el primer nivel, ya vemos una gran diferencia. Y aquí yo les hago una pregunta. ¿Ustedes qué creen que le falte a esto? ¿O por qué creen que haya fallado de esa manera? Bueno, muy sencillo. Ahorita vamos a ver por qué. Ahí está, la magia, ¿no? Aparentemente debió de tener refuerzos verticales que generaran una rigidez o una restricción al desplazamiento producido por el sismo. Ahora, ok. Ahora, bueno, nos vamos a ir un poquito rápido porque me dicen que estamos por acabar. Bueno, si vemos en esta imagen fue tomada del reglamento del 2004 y vemos cuáles son las condiciones de lo que es la mampostería confinada. Vemos que debemos tener castillos en las esquinas, en las aperturas, en los cambios de dirección, así como separaciones no mayores a los 3 metros o a los 4 en su caso. También debemos de tener dalas en también lo que son las aperturas y en alturas no mayores a 3 metros. Ahora, ¿cuáles son los tipos de daños en las columnas de concreto reforzado? Bueno, tenemos los daños por compresión, que es como si nosotros aplastáramos esa columna, generando un desconchamiento. Los daños acortantes, estos son producidos por sismos. Los daños por adherencia, estos son producidos ya sea por la falta de mantenimiento o en su caso por corrosión, por erosión, llámese, por mencionar algunos, las fallas por flexión, estas son producidas ya sea por asentamientos en su totalidad. Ahora, nos vamos a los daños en vigas. Tenemos los mismos tipos de daños. La diferencia es que estos son en elementos horizontales y son producidos por lo mismo, a diferencia de las fallas a flexión en las vigas, que estas son producidas por digamos que por las cargas producidas se genera una flecha, esa flecha va generando las grietas en este sentido. Ahora,
Bueno, aquí es muy importante que ya vimos todos los tipos de fallas, ¿no? Es muy importante que en nuestro diagrama o en nuestro formato vayamos colocando qué es lo que presentamos. Y también es muy importante colocar lo que son el ancho de grieta y la separación del estribo, si es que se alcanza a ver. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir a nosotros saber o nos permite también conocer con qué tipo de diseño, con qué tipo de reglamento se está construyendo esto. Ahora, esto ya se los explicara anteriormente, que son las fallas dúctiles o las fallas a flexión. Estas son fallas que se van presentando con tiempo, son fallas que nos permiten a nosotros, o el tiempo nos permite ir conociéndolas. Tenemos 5 niveles y nos dice que hasta el nivel 3 son estructuras bastante, en teoría, sanas. Del nivel 4 al 5 existe un deterioro y en el nivel 5 pues aparentemente ya tenemos barras muy expuestas. Ahora, ¿cómo vamos a identificar este tipo de niveles? Bueno, pues muy sencillo, como son zona flexión, las grietas van a ser, la grieta máxima, que es la que nos importa, va a ser una grieta mayor a los 5 milímetros. ¿Y esto por qué motivo? Bueno, es muy sencillo, porque aquí ya vamos a empezar a ver nuestro sistema estructural de refuerzo. Ahora, si nos vamos a los niveles de daño por comportamientos frágiles, que son comportamientos acortantes, vemos que aquí la falla es muy abrupta. Pasamos de un nivel 1, que empezamos a ver agrietamientos, a un nivel 3, donde alcanzamos el deterioro máximo. Y después de esto, prácticamente hay una pérdida de resistencia casi en automático. Y bueno, aquí, ¿cuál es el nivel de grietas que nos importa? Bueno, son grietas mayores a los 2 milímetros. ¿Por qué? Porque ya vamos a empezar a ver el desprendimiento del concreto, vamos a ver las barras, y esto vamos a empezar a ver por regularmente en columnas de concreto. Ahora, la clasificación de daño. Bueno, ¿cómo vamos a hacer esa clasificación de daño? Pues vamos a ver o vamos a contar todos los elementos que tenemos en un nivel, llámese columnas, llámense muros. Pues vamos a sumar, vamos a ver cuál es el porcentaje de esos que van a tener daños y vamos a sacar el porcentaje de ese nivel. Si es un porcentaje menor al 50% producido por un daño, pues vamos a tener colores amarillos. O en su caso, si el mayor al 25% de eso presenta daño, pues vamos a tener colores rojos. Y ahora, esto es para la última parte, que es cuando tenemos desplomos o inclinaciones. Para la inclinación nos dice, el reglamento nos indica que debemos de tener un máximo permisible del 2% y hasta ahí. Mayores a eso, mayor inclinación al 2%, es un inmueble que ya es un inmueble inseguro y requiere algún tipo de reparación, ya sea del inmueble o en su caso del sistema de suelo sobre está cimentado. Los hundimientos menores al metro o a los 100 centímetros todavía son niveles de daño permisible con ciertas restricciones, y hundimientos mayores al metro ya es un inmueble inseguro que necesita reparación. Ahora, vamos a ver otro tipo de daños. Ya hablamos de concreto, ya hablamos de mampostería, vamos a ver daños en viviendas de adobe. ¿Cómo se comporta una vivienda de adobe? Muy sencillo. Una vivienda de adobe se comporta de esta manera. Si ustedes ven las imágenes de la derecha, el adobe se comporta como una casa de naipes. ¿Y esto por qué? Pues muy sencillo, porque no tiene restricciones en las esquinas que generen un comportamiento óptimo. Por eso es que en
el adobe se van a presentar grietas en las uniones. Nos vamos a la siguiente. Grietas en las uniones, y los tipos de daños, estos se pueden producir grietas verticales que son producidas por las vigas de madera del sistema de techo ligero que tiene. Aquí lo podemos ver en esta imagen. Aquí tal vez no se alcanza a apreciar, pero cuando se produce el sismo, este muro y el muro opuesto a este se van a mover de una manera diferente a los muros laterales. Ahora, aquí podemos ver una imagen o una simulación, de nuevo la misma simulación matemática. Aquí en la simulación matemática lo que vamos a apreciar es que no se alcanza a apreciar el comportamiento real, pero si vemos el segundo video es el comportamiento real que tiene el adobe, generando que cada uno de los muros se comporte de manera independiente. Ahora, ¿qué tipo de agrietamientos vamos a tener? Bueno, cuando son muros largos vamos a tener este tipo de agrietamientos, que son fallas por flexión, cuando generas generan una caída del muro, o en su caso, cuando son muros muy pequeños, vamos a presentar agrietamientos verticales que aparentemente van a generar una condición en X o una división por el centro del muro. Ahora, ¿cómo lo vamos a ver en la vida real? Bueno, en muchas ocasiones vamos a ver de esta manera. Ustedes pueden ver ahí las grietas acortantes producidas por el sismo, o en su caso, en la imagen de la izquierda, producidas en ambos sentidos. Ahora, el colapso de los techos, aquí hay que tener cuidado también, y ahorita vamos a ir a ver por qué. Bueno, aquí vamos a ver la clasificación de daño de este tipo de inmuebles o este tipo de mamposterías simples y de adobe. Cuando tenemos grietas verticales en las uniones de los muros ortogonales, y ponemos el ejemplo que hemos venido viendo del cuarto con 4 muros, si uno de nuestros muros falla, eso se puede reparar, pero si 2 uniones de esos muros fallan, pues el daño es irreparable. O se puede reparar, pero bueno, ya es una vivienda insegura. Grietas verticales en las vigas producidas por la techumbre ligera, cuando es menor al 25%, o sea que de la altura total de nuestro muro, solamente digamos que se fracturó un cuarto del muro, pues bueno, eso se puede reparar. Pero si ya se fracturó más de un cuarto del muro, pues bueno, aplica lo mismo, ya es inseguro. En las grietas por flexión en los muros, vamos a lo mismo. Hay que ver la longitud total del muro, cuántos muros se dañaron, qué cantidad, si eso presenta el 25% de los muros, bueno, todo eso se puede reparar. En dado caso, pues, nos vamos a lo mismo. Es una vivienda insegura. Ahora, en la última parte, que es el sistema de techo. Cuando el sistema de techo colapsa en un menor al 10%, ¿a qué me refiero? A que digamos que nada más colapsó una parte del techo, que corresponde, llamémoslo, la entrada. Eso se puede reparar y es una vivienda, pues aparentemente una restricción amarilla, pero cuando se cae más del 10%, pues bueno, esto ya pinta más. Ahora, efectos de los sismos en las edificaciones. Bueno, ustedes pueden ver, tenemos otro ejemplo de un segundo nivel que se ve bastante bien y un primer nivel que se ve bastante mal. Aquí, ¿por qué se produjo esto? Bueno, es muy sencillo. Por la restricción, si ustedes ven en la imagen de la derecha, aparentemente tenemos castillos ahogados. Esos castillos ahogados tal vez
Si ustedes ven en la otra imagen donde se presenta todo el daño, tienen separaciones bastante grandes. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, pues esto se debe a que tal vez no fue diseñado o no fue adecuadamente supervisada, lo cual se produjo esto también. Y también podemos ver otro daño bastante grande, que no tiene mortero o no tiene concreto. Estos castillos deben estar, esta varilla de refuerzo debe estar ahogada. Ahora, daños en la mampostería, esto es en Chiapas, si no estoy mal. Como les dije, la mampostería bien confinada debe tener aquí refuerzo vertical. Aquí me dirán, pues, tiene una columna. Sí, pero aquí no sabemos si tiene un cambio de dirección. Pero si ustedes se fijan en este sentido, también debería tener otra columna, otro castillo, al igual que acá, para evitar este tipo de daños a cortante. Un daño por flexión, aquí ustedes me dicen nada más tiene una grieta, ok, esta se puede producir por un hundimiento, ya sea diferencial o un desplazamiento del suelo, que está generando este tipo de daño. Y vamos a la tabla de daños observados. Bueno, cuando son, aquí nos vamos, bueno, aquí yo me voy un poquito más conservador, nos vamos directamente al nivel 4, que son grietas en diagonales en los muros confinados, mayores a los 3 milímetros, yo me iría igual, grietas mayores a los 2 milímetros, yo ya lo consideraría como un daño severo. Y sería lo mismo aplicaría para los casos anteriores. Ahora, ¿cuáles son una de las recomendaciones que nosotros damos? Bueno, aquí en el CENAPED, a lo largo de los años, se han ido publicando varias cartillas y tenemos una que se llama Cartilla Breve de Refuerzo de la Vivienda Rural de Autoconstrucción contra Sismo y Viento. Bueno, ¿en qué consiste esto? Bueno, consiste en darle un enmayado, ya sea con malla electrosoldada, como lo pueden ver aquí, o en su caso, como en el siguiente ejemplo que vamos a ver, que es una con malla de gallinero, con una buena capa de mortero, se han tenido buenos resultados. Ahora, si ustedes pueden ver aquí estas dos gráficas, la gráfica de arriba es una gráfica de comportamiento, la gráfica de abajo es un índice de daño. Si ustedes ven en la imagen izquierda, tenemos un muro de mampostería de tabique rojo. Este muro ha sido dañado, ya ha sido llevado a la falla, en el cual se le aplicó una malla electrosoldada y se le aplicaron 3 centímetros de mortero. Y si ustedes se pasan a la gráfica, tenemos que en el modelo 1 tenemos una resistencia de casi 8 toneladas de fuerza aplicada verticalmente, pero después de la reparación tenemos que alcanzó las 30 toneladas. Sabemos la diferencia entre la autorreparación, pero si esto lo aplicamos también con malla de gallinero, podemos tener resultados que llegan casi al doble de la resistencia del muro inicial, y los índices de daño, que es en la gráfica inferior, pues van a ser mucho menores. Ahora, ¿qué otro tipo o qué otra forma de resistir podemos evitar daño entre nuestros muros o en nuestra vivienda? Podemos, bueno, pues algo que se llaman muros acortantes. Los muros acortantes son estos muros que podemos ver aquí, que generan una restricción ante el movimiento lateral. Esto nos va a producir que se generen mayores índices de daño, al mismo tiempo que se generan menores desplazamientos y tenemos menos pérdida de resistencia. Ahora, como ya lo vieron, otra de las recomendaciones es que se obtengan o que esto llegue a un 100%. Como ustedes pueden ver aquí, esto es sacado del Atlas Nacional de Riesgos, que son los estados y los municipios que cuentan con reglamentos de construcción, pero resulta que muchos de estos municipios tienen reglamentos viejos,
hay que irlos actualizando, como ya se les mencionó anteriormente, estos se deben de actualizar entre 5 y 10 años. Y lo mismo con las actualizaciones de los reglamentos, pues vamos a obtener un mejor comportamiento de nuestros inmuebles. Aquí vemos un ejemplo de un reglamento de 1966, el mismo ejemplo para la misma columna con la misma carga y el mismo ejemplo, pero con el reglamento, diseñado con el reglamento del 2004. Vemos la gran diferencia, cómo hemos evolucionado, cómo hemos ido generando mayor distribución entre los estribos y una mayor distribución entre el acero de refuerzo vertical. Ahora, bueno, pues nos vamos a saltar esta. Y por último, las conclusiones. Bueno, cabe mencionar que si las edificaciones que respetan la normatividad, pues no van a presentar problemas algunos, así como también un concepto estructural sano en las edificaciones logran un buen comportamiento. ¿Esto a qué nos referimos? Bueno, a que se lleve a cabo todo lo que es, o todo lo que te dicta el reglamento, todo lo que te dicta una norma, todo lo que te dicta un buen diseño estructural. ¿Cuáles son los detonantes de todas estas fallas que vimos? Bueno, es muy sencillo. La falta de ausencia en alguien que obligue el respeto a la normatividad. ¿Esto a qué nos referimos? Bueno, a que tal vez no se contrata a un director responsable de obra, tal vez no hay un responsable en esa construcción, también una inadecuada supervisión. Eso es muy importante porque una buena supervisión nos lleva a una buena construcción. La omisión del diseño, cuando se omiten partes del diseño estructural desde un inicio, y la ausencia de la supervisión por parte de la autoridad que emite los permisos. ¿Esto a qué nos referimos? Bueno, en muchas ocasiones resulta que para construir tú necesitas meter un proyecto ejecutivo, pero resulta que en tu pueblito, pues no, nada más vas y pides tu permiso, pero no necesitas entregar ni planos, ni memoria de cálculo, ni memoria estructural, ni nada. A eso es a lo que nos referimos. Y una omisión de diseño de los elementos estructurales. Y ahí, por último, bueno, y esto sería todo de mi parte.